Amados hermanos, que el Señor les bendiga. En gran manera es mi deseo. Quiero en esta oportunidad compartir con ustedes 3 elementos que nos ayudan a ser vencedores en medio de la situación difícil que vivimos hoy día. 3 elementos que nos ayudan a ser vencedores, a salir adelante en medio de esta situación adversa que vivimos en estos tiempos. Primer elemento es la fe. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 4 al 6, la palabra de Dios dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y es que cuando tú te enfocas en Dios, en lugar de enfocarte en las circunstancias, seguro que sucederán cosas extraordinarias. La clave es que uno pueda tener una fe inconmovible. Vale la pena tener esa fe que no hay nada que te hace retroceder. Que tienes esa fe en Dios, esa fe acérrima, esa fe que nada ni nadie te la puede quitar, que nada ni nadie te puede hacer cambiar, de abandonar esa fe. Es importante, en este caso, tal parece que tenían al principio un poco de dudas, porque estaban razonando la circunstancia, la situación. Dijeron: hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero luego dijeron: pero en tu nombre, ya que tú lo dices, vamos a echar la red. Y usted conoce la historia. Cuando ellos sacaron la red, había tantos peces que la red prácticamente se rompía. Segundo elemento es la convicción. En Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Qué importante es tener convicción, no basarnos simplemente en la emoción. Un cristiano que vive a través de la emoción es inconstante. ¿Por qué? Porque nuestras emociones y sentimientos pues son inconstantes. Sin embargo, podemos ver también que una persona que vive de pura emoción, hoy está feliz, sonriendo, pero mañana estás triste, hoy está de una manera, mañana está de otra manera, porque las emociones son inconstantes. Y por eso no debemos de permitir que nuestro estado de ánimo defina lo que realmente deberíamos de ser o creer. Tenemos que ser cristianos de convicción. Cuando somos cristianos de convicción, independientemente de lo que venga o de lo que suceda a nuestro alrededor, sabemos que Dios está con nosotros. Sabemos que Dios no nos va a abandonar, que vamos a salir adelante, que los tiempos son difíciles, sí, pero creemos en Dios y sabemos que vamos a salir adelante. Y esto se llama convicción. Tercer elemento: no retroceder a pesar de lo difícil del camino. Hebreos 10:39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Cuando el apóstol escribe esto, muchos cristianos
estaban pasando momentos difíciles, había persecución y algunos incluso estaban siendo asesinados. Estaban pasando un momento muy difícil los cristianos, y algunos, según la historia, algunos incluso estaban retrocediendo. ¿Por qué? Porque estaban padeciendo a causa del evangelio por parte de los enemigos del evangelio. Pero cada cristiano debe de aprender a sobreponerse del desánimo y avanzar hacia adelante. Somos llamados a seguir adelante, a no renunciar, a no abandonar el camino por muy duro que sea. No podemos abandonar, debemos de seguir adelante. Si no, acordémonos de la esposa de Lot en Génesis 19:17 en adelante. La orden era no mirar atrás, pero ella tenía su amor a sus posiciones que estaba perdiendo. Ella volvió a ver atrás y se perdió. También dice la palabra: nadie que pone la mano en el arado y mira atrás es digno del reino. Vale la pena esforzarnos a seguir adelante. No hay nada mejor que seguir a Jesús. No importa lo duro que sea el camino. No importa si hay que sufrir, si hay que llorar, no importa que pase lo que pase. Pero no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Eso eres tú. Estos somos nosotros, de los que seguimos adelante. Así que hemos compartido 3 elementos que nos ayudan a salir adelante o salir victoriosos en estos tiempos tan difíciles. Número 1 dijimos la fe. Número 2, convicción. Número 3, seguir adelante por muy duro que sea el camino. Así que Dios te siga bendiciendo y nos vemos hasta una próxima vez. Bendiciones.